y vamos a recordar un poquito lo que brevemente vimos. Nos quedamos en el último versículo, se estaba desglosando el versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice el apóstol Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Fíjense, cuando habla en este versículo de Nueva Traducción Viviente, dice Cristo en el 30, Cristo nos hizo justos, eso habla de la justificación, ¿sí? Ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Entonces habla de la santificación y la redención también. Y vimos que la sabiduría, es decir, entender los misterios de Dios, entender el propósito de Jesucristo y el por qué era necesario que viniera a morir a una cruz. Eso habla de la sabiduría, ¿no? Y si es verdad, ¿no? Para muchos lo que es el evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La justificación habla de ser declarados delante de Dios santos, ¿sí? Justos y sin delitos. La santificación, esto quiere decir que no solo nos ha hecho justos, sino que la obra continúa durante el resto de nuestra vida, apartándonos cada día más de la contaminación ¿de qué? Del pecado. Eso se habla sobre la santificación. Y de la redención habla del rescate que se pagó por nosotros, que ya no pertenecemos más al pecado, sino ahora pertenecemos a Dios, y Él nos ha comprado a precio ¿de qué? De sangre nos ha comprado. Y dice, ahora muchos podrían decir, bueno, es que ese camino es nuevo, es algo que muchos desconocen, y esto no es verdad, ya que el ejemplo más grande de santificación que tenemos es Jesucristo. Y vamos a Juan 17, versículo 18 y 19. Y retomamos la parte número 2 de esta clase. Dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad, ¿sí? Esa es una oración que está haciendo nuestro Señor Jesús al Padre. Ahora, Cristo en este verso habla de servicio, habla de un ejemplo claro de apartarse y dedicarse a hacer la voluntad de Dios. Y por ese servicio, otros aprendan a poner su vida para Dios. Ahora, esto de la santificación también, hermanos, aplica en el matrimonio, no nada más en la parte personal, sino también en el matrimonio. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando hay un pacto matrimonial, también hay una santificación, ya que el esposo y la esposa, ¿qué hacen? Se apartan para ser uno solo, ¿sí? Y a través de esa ayuda mutua, de ese soporte, de ese perdón también y de esa exhortación,
ambos se van a estar santificando. Por eso es que la Escritura nos aclara bien cierto que en el matrimonio, ¿no? O sea, quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda amargura, ¿no? Y dice, no se ponga también el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y soportaos los unos a los otros, nos manda también. Esos principios los tenemos que aplicar aún dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio sea santificado. El perdón también, constantemente tenemos que estarnos perdonando cuando nos ofenden. Ahora, con esto en mente, tenemos algunas afirmaciones que la Biblia apoya claramente y que debemos entender de manera puntual. Y ahí pónganle punto número 1, la santificación es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Repito, la santificación es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Y ahí anotan como respaldo bíblico Juan 15:5. Repito, la santificación es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Juan 15:5. Dice así Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Miren, ¿se dan cuenta que dice fruto y no dice frutos? Habla de un fruto. ¿Y ese fruto cuál es? El fruto del Espíritu Santo. Ahora, dentro del fruto del Espíritu Santo, ¿qué viene? ¿Sí? Amor, gozo, paz. Exacto, sí, eso viene. En algunos van a escuchar que dicen, bueno, es que son los frutos del Espíritu Santo. No, no son los frutos, es uno nada más, es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces dice que el que permanece en él, este lleva mucho ¿qué? O sea que si yo permanezco en él, Cristo es la palabra viviente. Si yo permanezco en la palabra viviente que es Cristo, voy a llevar mucho fruto, voy a llevar amor, ¿sí? Voy a llevar paz, paciencia, ¿sí? Benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Eso voy a llevar si yo permanezco en ¿quién? En Jesús, ¿verdad? Ante las circunstancias a veces nos es difícil, pero porque estamos viendo más la circunstancia y dejamos de ver el permanecer en Jesús. Pero ahí es donde ahorita nos está afirmando el Señor, ¿sí? Que si permanecemos en Él vamos a llevar fruto. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos ¿qué? Hacer, no podemos hacer nada separados del Señor Jesús. Ahora, esto también es un proceso de santificación. El permanecer en Él, ¿nos estamos santificando, sí o no? Porque créanme que es fuerte, pero la realidad es que aún como creyentes podemos permanecer en las obras de la carne, sí o no, aún estando creyentes nacidos de nuevo, o permanecer en el fruto del Espíritu. Yo decido en qué lugar permanezco. Ahora, como aquí lo mencionamos, es el resultado de la fe del creyente, ese fruto, es decir, aquel que cree en Cristo. La santificación es el fruto de su fe. Donde la vida no está santificada, no existe una verdadera fe en Cristo, ya que esa fe constriñe al creyente a vivir para Cristo. Y sí es cierto, cuando una persona no tiene una verdadera fe, y hablábamos en Santiago la semana pasada, ¿verdad? Que la fe sin obras es que una fe muerta, ¿no? Entonces hablando de una fe falsa, no verdadera. Y cuando una fe verdadera está en un creyente, el fruto que va a manifestar es que la santificación. ¿Sí les ha pasado que cuando pecamos, pues nos duele, sí o no? ¿Y qué anhelamos más? Ser santificados y ser más santos como Dios, ¿sí o no? A todos, ¿no? Lo que menos queremos es estar pecando contra Dios porque nos duele ofenderlo. Y sabemos también que en segundo término, pues nos trae consecuencias.
Por eso Santiago habla ahí en capítulo 2, versículos 17 al 20. Santiago 2, 17 al 20, para los que anotan. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y le hace una pregunta a Santiago, ¿no? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, para que se dé cuenta esa persona que dice creer, pero no tiene obras, ¿sí? O tendrá obras, pero a su manera, a su conveniencia. Yo creo en lo que dice la palabra y obedezco la palabra, y esas son mis obras, conforme a lo que dice la palabra. Porque si Dios es verdad, la palabra es verdad. Si yo la creo y la obedezco, yo ando en la verdad, y mis obras están fundadas ¿en qué? En la verdad. ¿Sí quedó claro? Ok, vámonos con el punto número 2. El 1 dijimos que era la santificación, es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Y el punto número 2, la santificación es el resultado y la consecuencia de la regeneración. Repito, la santificación es el resultado y la consecuencia de la regeneración. Y le ponen ahí como respaldo bíblico, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Que ha sido perdonado, que ha sido limpiado y llevado a una nueva vida, entonces este mismo vive de manera distinta, como podríamos decir que tenemos una nueva vida en Cristo si continuamos viviendo en las mismas conductas y obras infructuosas de la carne. Ahora, donde no hay santificación, hermanos, no ha habido no hay nuevo nacimiento. Eso es, la santificación es lo que les decía hace rato, es el fruto, ¿no? De esa también regeneración. Es el resultado, es la consecuencia de esa regeneración que ha habido en el creyente. Pero si ustedes ven a una persona que y que practica el pecado, ¿ustedes creen que ha habido una regeneración en él? Pues no, ¿verdad? Porque no está manifestando el fruto de ¿qué? De santificación. ¿Sí? La santificación, el llevar una vida santa, eso es un fruto de que hay un nacer de nuevo en nuestro corazón. Aquella persona que dice, sí, yo soy creyente, voy a la congregación cada 8 días, sirvo en tal ministerio, pero durante la semana anda viviendo en pecado. O sea, lo practica. Ahí no ha habido una regeneración, ¿sí? ¿Sí recuerdan que vimos que era regeneración? Se los menciono para que nos acordemos un poquito, miren. La regeneración es esa transformación que ha tenido el creyente. Es como cuando la oruga está en su capullo y después entra en ese proceso y se vuelve mariposa. Bueno, así es ese proceso, ¿sí? Es una transformación. Le llaman en el griego metamorfosis. Es una metamorfosis. ¿Cuántos ya tuvieron una metamorfosis aquí? Amén, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una bendición.
Ahora, punto número 3. Ya vimos ahorita 2 puntos sobre lo que es la santificación. Y le van a poner en el punto número 3. La santificación es la única prueba segura de esa presencia del Espíritu Santo de nuestra salvación. Repito, hermanos, la santificación es la única prueba segura de esa presencia del Espíritu Santo de nuestra salvación. Y como respaldo bíblico, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es el fruto y no los frutos? Ahora, cuando una persona ha sido nacida de nuevo, ha tenido esa regeneración, esa transformación y manifiesta esa santidad en su vida, ¿va a manifestar este fruto, sí o no? Va a manifestar amor, va a manifestar gozo, paz, paciencia. Claro, en algunos como que pues menos, ¿no? Que en otros, ¿no? A lo mejor va a ser en alguna, dependiendo también las situaciones, porque hay situaciones que se nos presentan a nuestra vida y a veces lo que más Dios quiere desarrollar en nosotros es la paciencia, ¿sí? Y pues algunos somos de repente como que ante las circunstancias impacientes. Entra la impaciencia y ya cuando ves tomas una mala decisión. Eso no quiere decir que no eres santo, ¿no? Pero los que son nacidos de nuevos, pues sí se manifiesta este fruto, ¿no? Aunque sea poquito, pero se manifiesta, ¿no? Ahí vamos, dice ¿no? Ahora, este fruto es evidencia de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces podemos decir que en los que no se ve evidencia de estas cosas, el tal no es de Dios. Por eso Jesús decía, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Podemos decir que el Espíritu Santo está en el hombre por medio de los efectos que produce en su conducta. Es una insensatez decir que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y no hay evidencia de esto en la vida, de santificación, del fruto del Espíritu, ¿sí? Eso sería, pues la verdad, ser insensatos. Santificación es algo que viene intrínseco en la vida del creyente, si tiene al Espíritu Santo. Si no lo tiene, pues no. ¿Cuál, hermano? Ah, sí, es que viene con mayúscula. La letra E, que al principio la marca, se refiere al Espíritu Santo. No sé si en su Biblia, hermano, venga con la letra al principio mayúscula. Cuando ustedes vean una letra E hablando del Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y de hecho también, como el Espíritu Santo es Dios, también la palabra Dios, la primera letra empieza con D mayúscula. Por eso es que en la Reina Valera aparece con la letra E mayúscula para referirse al Espíritu Santo. Sigo. Voy con el otro punto, el punto número 4. La santificación es la única señal segura de la elección de Dios.
Repito, la santificación es la única señal segura de la elección de Dios. Cuando hablamos de la elección, hermanos, de la gracia de Dios, hablamos de ese regalo que Dios ha derramado en aquellos que han creído en Jesús. De eso hablamos. No quiere decir, porque miren, uno de los puntos principales del calvinismo, y les hago este paréntesis para que ustedes se la idea, si es que algunos ya lo estudiaron, van a saber de lo que les estoy hablando. Quien no hace la tarea, pero yo les voy a informar un poquito. Uno de los puntos principales del calvinismo dice sobre esto, sobre la elección de Dios, que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Y es como si dijeran, tú si eres salvo, tú no eres salvo, tú si eres salvo, tú no eres salvo. Entonces tendríamos a un Dios injusto, ¿sí o no? Y no es así. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el evangelio es para todos, ¿sí? Y el que cree será salvo, y el que no crea, ¿sí? Ahora, cuando habla de la elección, habla de ¿qué? De aquellos, mira, Dios sabe quiénes sí le van a recibir y quiénes no. Hasta ahí nos quedamos. Hay cosas que la Biblia a veces no nos deja ver y no podemos ir más allá. Simplemente la Biblia habla de esa elección de la gracia de Dios. ¿De qué? De que Dios sabe quiénes sí le van a recibir y quiénes no. La Biblia dice que algunos no. Y es fuerte, nos duele, pero pues la verdad es que tú te quedas así, dices, híjole, pues ¿qué puedo hacer, no? Lo único que me corresponde pues es estar orando por esas personas, y mientras tengan vida ellos, hay esperanza de que se arrepientan, ¿sí o no? Sí, ese es el amor de Dios. Se van a arrepentir al ser expuestos al evangelio y que Dios les muestre su condición con la palabra, y entonces ellos puedan rendir su corazón y su vida a Cristo. Pero nunca es de que Dios dice, no, pues tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Dios no es así. Y ese punto lo habla mucho el calvinismo. Y por eso luego a veces ya se agarran de ahí y dicen, no, pues vamos a hacer lo que queremos, ¿no? Al cabo ya somos salvos. Y no, no es así. Por eso viven su vida a veces pues, con doblez esas personas. Ahora, cuando hablamos de la elección, de la gracia de Dios, hablamos de ese regalo que Dios ha derramado en aquellos que han creído. Quien se jacta de esto, que ha sido salvo por Dios y a la vez vive, fíjense bien, deliberadamente, continúa en pecado. Solo se está engañando a sí mismo. Hay gente que dice, es lo que les decía, ¿no? Dice, pues ya Dios me salvó, yo ya soy cristiano, soy creyente, ¿no? La Biblia dice que si yo creo seré salvo, ¿no? Pero ¿cómo está su vida? Y si es casado, pues vive en adulterio. Y se jacta de que dice que es creyente, pero por acá vive en pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Sí, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, miren. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, a ustedes, hermanos. Y fíjate cómo les llama Pablo, hermanos amados, ¿por quién? Que Pablo identificaba el fruto de santificación en la iglesia de Tesalónica de los hermanos, ¿sí o no? Aquí nos deja ver ese versículo, ese fruto del regalo de Dios, la gracia, el favor inmerecido, que es esa elección. Por eso les dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿en qué? En la verdad. ¿Se dan cuenta cómo Dios va llevando esa parte? ¿No? Dice que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
esto nos habla de su elección, de esa gracia de Dios inmerecida. ¿Todo claro hasta aquí? Si tienen alguna duda, anótenla, de verdad, y al final les ayudo porque luego se quedan algunas pendientes, pero les puedo aclarar un poquito más. Sigo con el siguiente punto, el punto número 5. La santificación siempre es visible. Es decir, así como un árbol se conoce por el fruto, el creyente se conoce por esto, por la santificación. ¿Por qué? Porque se aparta, ¿sí? De hecho, se aparta del pecado, continuamente. Y de hecho, hasta el mundo lo critica, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? Hace rato, me subí al taxi porque fui a un mandado y el del taxi vemos que se mete en su sentido normal el del taxi y viene un carro de frente en sentido contrario y pues hasta el del taxi dice, pues se pasa, ¿no? Sabe que es sentido contrario y aún así se avienta y agarra el del taxi y empieza a decir, no, dice, pues es que, dice, como buenos mexicanos, ¿no? Todos tenemos esa naturaleza, ¿no? De que pues yo hago lo que quiero, ¿no? Dándome a entender esa parte, dice. Pero dice, no, dice, la verdad es que pues estamos bien mal, ¿no? Somos uno de los países muy altos en corrupción y todo. Y agarré y lo empecé a escuchar y toda la situación. Y dice, pero está como los cristianos, dice, se dicen bien santos y se dan hasta sus golpes de pecho y andan viviendo en pecado. Yo dije, ay Señor, ayúdame, ¿no? O sea, qué buena prueba me tocó hace ratito, ¿no? Porque pues, el Señor sabe de lo que a veces vamos a hablar, ¿no? Y nos lleva al orden también y nos prueba, hermanos, ¿no? Y entonces dice, pues la verdad es que no es correcto, ¿no? Que ellos digan que son de una manera cuando viven de otra, ¿no? Y yo podía ver en su corazón, pues, que había pues ese resentimiento. Probablemente a lo mejor pasó alguna situación, ya no me dio más tiempo de preguntarle. Pero verdaderamente sí es cierto, ¿no? El que es creyente, ¿qué hace? Se aparta, ¿no? Y hasta el mundo lo critica, ¿no? Y ya le seguí yo predicando y le llevé, ahora sí que pues Dios me llevó a llevarlo al orden, ¿no? De explicarle bien cómo es que hay gente que se dice cristiana pero que no da el fruto. ¿Por qué? Porque no ha nacido, ¿qué? De nuevo, no ha habido esa regeneración y por eso viven en este doblez. Y ya lo entendió, gracias a Dios, lo pudo entender un poquito. Y pero pues vemos cómo critica, ¿no? Y sí es cierto, pues a mí sí me pegó, ¿no? También dije, ay, no, pero pues me examiné luego, ¿no? Dije, ay Señor, ayúdame, ¿no? En donde pueda, pues alcanzar a verme, pues aquí ando en el orden, ¿no? Y en donde no, pues ayúdame también a ordenarme. Y por eso es que cuando su vida es santificada, tu vida siempre va a ser visible, esa santificación, y muchos te van a criticar. Ahora, cuando por alguna razón fallas, pues ¿qué tienes que hacer? Ir y pedir ¿qué? Perdón, arrepentirte, ¿no? Y es la parte donde los del mundo, ¿qué hacen? ¡Pum!, te atacan. Ahí está, ¿no? Que muy cristiano. No inventes, ya hasta le dijo de cosas al otro, ¿no? Hay mucho amor y no sé qué tanto, y bien aleluya, ¿no? Y no, pues no es así. Ahora, el mundo y los no creyentes, ¿sí? Ellos no saben que la santificación es parte de la vida del cristiano. No lo saben porque no han nacido de nuevo. Por eso es que atacan de esa manera. Ahora, la santificación en los creyentes no es la misma intensidad. Sin embargo, aunque sea solo una chispa, se nota en un lugar de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la santificación en cada uno de nosotros, hermanos, es personal.
¿sí? Yo no voy a hacer que mi hermano sea más santo porque yo esté orando continuamente por él. No, yo puedo orar por él y pedirle a Dios que lo ayude a que se santifique más en algún área de su vida, pero ya él decide que cuando le viene la prueba en esa área de su vida, darle la respuesta a Dios como Dios se la está pidiendo. ¿Y eso a qué lo ayuda? A santificarse cada día más y a madurar. Y se va a ver más la santificación en su vida. En algunos, pues como que la chispita, como el encendedor, ¿no? Ahí se ve la chispita, pero está esa chispa de santificación, de que ya nació de nuevo y tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando hasta que se vuelva una flama. Y es una flama de santidad encendida. Y ya tú vas a darte cuenta, ¿no? Quienes andan en santidad. ¿Por qué? Porque manifiestan el amor, la paz, ¿sí? Todo lo que es el fruto del Espíritu. Se ve más con claridad en nuestro carácter. Ya no tan fácil, pues cedemos a la obra de la carne. ¿Sí queda claro? Voy con el punto número 6. La santificación es algo de lo que todo creyente es responsable. La santificación es algo de lo que todo creyente es responsable. Dice así: es decir, que el hombre tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no es un robot, ¿sí me explicó? O sea, y no soy un robot que se me programa para hacer ciertas cosas, sino que esto es de acciones de mi propia voluntad. Yo decido, ¿sí?, rendir mi voluntad ¿qué? A la santificación o a la obra de ¿qué? De la carne. Está como, pues a todos nos llega a pasar. A mí en algún momento me pasó cuando estaba yo creciendo en el Evangelio. Pues sí, en un área de mi vida me estaba, y pues me acerqué con un pastor, ¿no? Y yo le decía: pastor, es que pues sí quiero, pero no puedo. Y pues así me tenía, más con el Señor, y me ayudaba en esa parte, ¿no? Me daba el consejo bíblico. Y pues me decía: pero es que pastor, yo le decía a él: pastor, pero es que no tengo la fuerza para poder dejar eso, ¿no? Y me cuesta trabajo. Era lo que yo le decía, porque yo tenía mis pensamientos y mis sentir enfocado en esa situación, y me estaba olvidando de poner mis pensamientos y mi sentir, de creer lo que dice la palabra de Dios, que yo ya era un hombre santificado. Pero yo estaba con el concepto de que pues yo quería alcanzar la santificación plena, y en algún momento cuando vamos creciendo pues se nos viene esa idea, pero mientras estemos en esta vida pues nunca vamos a alcanzar la santificación total. Vamos a ir madurando en esas áreas de nuestra vida, así que poco a poco vamos a ir dejando de practicar ese pecado que nos está a veces como que atorando, y vamos a ir dominándolo más. ¿Sí me explicó? Entonces yo le decía a este pastor: no puedo, no, es que no tengo la fuerza, me hace falta. Y me decía: no, la fuerza ya la tienes, es la fuerza del Espíritu Santo, el poder de Dios en ti. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer nada más lo que dice la palabra con respecto a esa área de tu vida. Y cada que venga la prueba, aférrate a lo que dice la palabra. En ese momento humíllate, dobla si vas en la calle, pues agáchate, cierra tus ojos y empieza a orar. Y pide la ayuda del Señor por medio de su Espíritu Santo, y espera en Él, no te desesperes. Y yo le decía: pastor, pero es que a veces es tan fuerte la batalla. Y dice: sí, hermano, sí, la batalla es fuerte, pero si tú te metes bajo el abrigo del Altísimo, Él te cubre, Él te protege. Y empiézalo a ejercitar, a creer, a esforzarte en la gracia, en creer lo que la palabra de Dios dice, y eso se va a volver una convicción en tu corazón, y eso se va
te va a llevar a que permanezcas en santidad en esa área que te está costando trabajo. Y de esa manera, hermanos, es como Dios nos va metiendo, pero es una voluntad de nosotros, cada uno decide sí o no, en esa área de nuestra vida que nos está costando trabajo. Por lo tanto, pues nosotros somos responsables de nuestra santificación y de elegir el camino de Dios o el camino del pecado. Yo soy responsable. Aquí el Señor nos pone, es más, sales a la calle, y ayer platicaba yo con un hermano y estábamos trabajando ahí pues en la casa, y estábamos poniendo pegando lo del tubo PVC, y ya ves que necesitas el pegamento para el PVC, y yo no me había dado cuenta, ni el hermano se había dado cuenta, cuando mi esposa subió y me dice: ¿y ahora tú por qué andas comprando esas cosas que traen esas mujeres así? Y yo me quedo así, y le digo: ¿qué? Y volteo y, ay, hermanos, el botecito del tubo PVC, el chiquito, al lado una imagen de una mujer semidesnuda. Y yo le decía a mi esposa, le digo: ¿qué tiene que ver el pegamento PVC con esto? ¿Sí? Entonces, ahí uno decide, ¿no? Enfocar sus pensamientos o su mirada en eso, o apartarse, ¿sí o no? Entonces, pues, ¿qué haces? Pues te apartas, ¿no? Porque sabes que eso te daña, te perjudica tu vida moral, te degrada la moral y te hace que tengas un juicio no sano, sino un juicio malo. Pero cuando nos apartamos de eso, empezamos a santificarnos más y tenemos un juicio más sano ante las circunstancias de la vida. Pero uno elige, ¿sí o no? Uno es el que decide. Generalmente las personas que dicen que ya son salvas y que nada les puede separar de Dios y que viven su vida cristiana como pueden, son personas que están demostrando que son ignorantes. Y sí, en algún momento cuando nosotros somos cristianos y dice, bueno, pues la Biblia dice, hermano, que nada me separará del amor de Dios, y pues yo ya estoy hijo de Dios y pues ahí vivo como pues Dios me va mandando. No, él piensa que vive como Dios le está mandando porque él está viviendo como lo que siente o como lo que él piensa, pero nunca va a la Biblia a preguntarse, a ver, Señor, lo que yo estoy sintiendo respecto a esta situación, ¿es conforme a tu palabra? ¿O lo que yo estoy pensando respecto a esta situación es como dice tu palabra? Y la verdad es que nos cuesta trabajo, hermanos, ¿sí? En algunos momentos tenemos que tomar decisiones prontas y ahí es como que sientes el atorono y dices, ¿qué hago? Y ya tienes que ir al consejo de Dios, a aprender a depender más de Dios. Y todos estamos en ese proceso de aprender a que dependamos más de Dios para apartarnos de ¿qué? De lo malo. Entonces, Jesús nos llama a la santificación y ese llamado, ¿sí?, espera una respuesta, y esa respuesta viene de mi propia voluntad, ¿sí o no? Yo decido, hermanos. Yo decido santificarme y apartarme del pecado para Dios. Punto número 7. La santificación es susceptible de crecer y desarrollarse. Repito, la santificación es susceptible de crecer y desarrollarse. Es decir, la santificación tiene varios grados y a medida que estamos caminando en la vida cristiana con Cristo, esa santificación tiene que ir creciendo. Ahora, no estamos hablando de estar más perdonado ni más justificado, ¿sí?
sino de crecer en la santificación en Cristo. Es decir que tus pensamientos y tu vida misma están tomando el rumbo que marca la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver mucho con tu comunión con Dios. Si en ti hay comunión con Dios constante, pues tu vida va a cambiar otro rumbo. Y ese rumbo que va a tomar es conforme a la palabra. Y pónganle ahí Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. Estaba Jesús pidiendo que nos santificara a nosotros en la verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. Y sí es cierto, muchas veces se le llaman argumentos que levantamos nosotros en contra de la voluntad de Dios. A veces tenemos malos pensamientos o creemos que los pensamientos que tenemos son correctos, pero cuando vamos a la palabra, si no son correctos, ¿qué creen que va a hacer Dios? Los va a derribar. ¿Para qué? Para que Él establezca sus pensamientos, su verdad en nosotros. Y nosotros andemos ¿qué? Santificados delante de Dios. Punto número 8. La santificación no depende de nuestras fuerzas. Repito, la santificación no depende de nuestras fuerzas, sino de los medios de Dios. Cuando hablamos de esto, hermanos, nos estamos refiriendo a esa comunión que tenemos con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, ¿sí? Constantemente, o a estar escuchando también constantemente enseñanzas de sana doctrina. Y también hablamos de la participación que en las actividades del servicio en la iglesia. A eso se refiere, que no depende de nuestras fuerzas, sino de los medios. ¿Cuáles son los medios? La oración, la palabra, ¿sí? La adoración, son medios que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestra vida permanezca más y vaya creciendo en santidad. El servicio también a los creyentes. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que nosotros estemos sembrando en el reino y produzcamos un fruto, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? ¿Qué vamos a cosechar? Pues vamos a cosechar vida y paz. Punto número 9, la santificación no exime de estar en una batalla constante. Repito, la santificación no exime de estar en una batalla constante. No sé, pero yo creo que todos nos damos cuenta que a medida que vamos venciendo en algunas áreas de nuestra vida, siempre pues nos lleva el Señor a otra, ¿sí o no? Sale otra, ¿no? Y tú dices, híjole Señor, pues, ¿y ahora? ¿No? Entonces, por donde le busque, pues me salen siempre, ¿no? Pero bueno, la intención de Dios, ¿cuál es? Que nosotros vayamos creyendo y creciendo en la santificación, y que esto no nos va a eximir tampoco de tener una batalla constante.
Y eso nos lleva a que estemos en lucha constantemente en esa situación, ¿sí? En nuestra mente. El campo de batalla es la mente, aquí. Y tenemos que estar al pendiente de nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son sanos, ¿sí? Si son puros o si son malos. Ahora, esto no quiere decir que no tenga paz, sino más bien que hay una lucha en mi mente, ya que el pecado se presenta esperando entrar y ser ejecutado. Como decía Santiago, ¿no? Dice que sobre las concupiscencias, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su pasión desordenada o pasión baja, es seducido y ¿qué? Y atraído a hacer eso. Entonces, pero si tú le permites ese pensamiento malo, no está mal que lleguen pensamientos malos a tu mente y no es pecado. Es más, te voy a decir algo, la tentación no es pecado. El pecado, ¿en dónde está? Cuando lo ejecuto, me lo creo y lo hago. Ahí es cuando entonces está el pecado. Pero viene la tentación y entonces, ¿qué hago? Empiezo a reflexionar, a meditar en la palabra del Señor. O sea, no, espérame, ayúdame, no sé qué hacer. A veces no lo podemos discernir luego, ¿no? Pero ahí es donde tú tienes que depender de Dios y decir, Señor, ayúdame, no estoy entendiendo lo que se está presentando a mi vida. Y ya el Señor te ayuda. Entonces la santificación y la pecaminosidad luchan en la mente del creyente y el creyente se distingue por luchar esta batalla en el poder de agradar a Dios. ¿Cómo lucho? Pues con las armas, la palabra, la oración, la alabanza. Punto número 10 y con este término. La santificación es necesaria para educarnos y prepararnos para el cielo. Repito, la santificación es necesaria para educarnos y prepararnos para el cielo. Ahora, no se trata de pensar, eso es un pensamiento erróneo lo que les voy a decir. Aquellas personas que dicen, pues yo ya creí y pues a ver qué pasa después, ¿no? No se trata de pensar de esa manera. Eso habla de que no se están ejercitando en la fe, no se ejercitan en la santificación y no dan el fruto del Espíritu. Sí, ya creímos, pero ahora ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Crecer, madurar en el proceso de santificación. Y no se trata de que mi vida siga teniendo el mismo desorden y ni siga con los mismos pensamientos pecaminosos, sino que tengo que ir cambiando. Ahora, esto es como una persona que va a ir a competir, ¿se prepara sí o no? Un atleta, ¿qué hace? Tiene que llevar una vida disciplinada, ¿sí o no? De alimentación, de diario estarse levantando a hacer sus ejercicios correspondientes. ¿Por qué? Porque se está preparando ¿para qué? Para la carrera. Nosotros en esta tierra nos estamos preparando ¿para qué? Para cuando estemos en la presencia con Dios. Ahora, ¿se podría pensar que alguien va al cielo cuando no se cuando no se prepara a través de la santificación? Pues no, tiene que prepararse. Uno de los elementos que habrá en el cielo es la santidad. Y si un creyente dice y anhela estar en el cielo, cuando le desagrade y le aburre la santidad, pues está de pensarse si es creyente o no. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo decir que soy creyente cuando pues digo, no, pues no me gusta ser santo, pues, ¿no? O entro en el pensamiento, pues todos pecan. No es así. Tengo que ir madurando. Y pongo con este ejemplo. Hay un pez que se le llama el salmón.
Ese nace en las montañas. Y cuando nace ahí en las montañas, desciende. Y su crecimiento es en el mar. Él crece en el mar. Y ahí se va creciendo, se va madurando, se va fortaleciendo ante todas las circunstancias en el mar. Pero llega un momento en la vida en que él tiene que llegar a ir a su lugar de origen. Y empieza ¿a qué? A subir, a subir, a subir, a subir. Y está contracorriente hasta que llega a su lugar de origen. Así es nuestra vida, hermanos. Santificarnos, santificarnos, santificarnos hasta estar en la presencia de Dios, santos. ¿Sí? Como dice la palabra, sed santos porque yo soy santos. Pues aquí terminamos esta clase 5, segunda parte, y damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.